El amanecer cubría Madrid con un velo de luz dorada mientras ajustaba la correa de mi mochila y subía al autobús escolar. Aquel día se sentía diferente, aunque no podía entender por qué. Saludé a Emilio, el conductor, con una sonrisa cortés mientras él me devolvía su típico gesto tranquilo. Me senté cerca de la ventana y observé el reflejo de la ciudad en los cristales empañados por el frío matutino. Todo parecía rutinario, pero dentro de mí algo palpitaba con una inquietud extraña. Quizás era la presión del examen de historia que tenía aquel día, o tal vez no había nada en particular, o al menos eso me repetía. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda cuando recordé, había olvidado mi cuaderno en casa. Mi corazón se aceleró mientras rebuscaba desesperadamente en mi mochila. No podía permitirme perder esas notas. ¿Todo bien?, preguntó Emilio con su voz grave pero amable. Olvidé mi cuaderno, suspiré. Él asintió, luego buscó algo en el tablero y sacó un libro de tapas gastadas. Encontré esto en un asiento ayer. Pensé que tal vez alguien lo necesitaría. Mis ojos se abrieron con sorpresa al reconocerlo. Es mío. Lo tomé con cuidado, sintiendo un extraño calor recorrerme. Eres un salvavidas. Solo haciendo mi parte, respondió con una sonrisa fácil. Buena suerte en tu examen. Algo en mí cambió en ese instante. Empecé a fijarme en cosas que antes no notaba, como Emilio siempre esperaba unos segundos extras antes de cerrar la puerta para asegurarse de que el último estudiante entrara a casa, como llevaba caramelos para los niños pequeños en los viajes largos, como nunca perdía la paciencia sin importar lo caótico que se pusiera el autobús. Sin darme cuenta, comencé a demorarme un poco más al subir y bajar del autobús, disfrutando las breves conversaciones que antes apenas notaba. Una tarde, la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas mientras el autobús se vaciaba. Yo me quedé atrás, perdida en pensamientos. ¿Estás bien?, preguntó Emilio. Levanté la mirada, sacudiendo la cabeza. Sí, solo pensando en cosas peligrosas. Él soltó una risa breve. Eso pasa. A veces uno se pierde en malos pensamientos. Supongo que sí, susurré. Si necesitas distracción, sé un par de datos curiosos. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Él sonrió de lado. ¿Sabías que los autobuses tienen una función llamada arrodillarse? Se inclinan para que los pasajeros no tengan que subir tan alto. Parpadeé. ¿Me estás diciendo que este autobús puede inclinarse? Más o menos. Me reí suavemente. Nunca lo miraré igual. Él rió también, y en ese momento supe que algo estaba cambiando entre nosotros. Al día siguiente, después de una noche en vela estudiando, el cansancio me venció en el autobús. Me desperté con una voz suave llamándome. Isabela. Abrí los ojos y encontré a Emilio de pie a mi lado. Nos hemos quedado solos, dijo con su tono calmado. Parpadeé, aturdida. ¿Qué? Miré por la ventana. Estábamos frente a mi casa. Te quedaste dormida. No iba a irme sin asegurarme de que llegaras bien. Mi corazón latía demasiado rápido. No tenías que. Lo hice de todas formas. Parecías necesitarlo. Bajé la mirada, sintiendo un calor inesperado en mi pecho. Gracias. Siempre. Bajé del autobús, pero antes de cerrar la puerta, Emilio dijo: Llega a casa segura. Su voz tenía una calidez que se quedó conmigo toda la noche. Al día siguiente, subí al autobús con una taza de café caliente en las manos. Sin decir una palabra se la tendí. Para el viaje extra, murmuré. Él me miró sorprendido antes de aceptar la taza con una sonrisa lenta. Parece que ahora te debo una. Me mordí el labio, reprimiendo una sonrisa. Solo haciendo mi parte. Y en ese momento entendí que lo nuestro no era solo un simple intercambio de palabras. Era algo más, algo real, algo tácito.
algo que no había querido nombrar todavía. El invierno había llegado a Madrid con toda su crudeza, cubriendo las calles con una fina capa de hielo. La mañana era gélida, y mis dedos estaban enterrados en los bolsillos de mi abrigo cuando subí al autobús. Apenas crucé la puerta, el autobús se tambaleó bruscamente. Una estudiante entró corriendo detrás de mí, y mi pie resbaló. Un grito ahogado escapó de mis labios cuando sentí que caía. Pero antes de tocar el suelo, una mano firme me sujetó del brazo. Mi corazón latía con fuerza. Miré hacia arriba y me encontré con los ojos de Emilio, sujeta con suavidad pero con la suficiente fuerza para evitar que me desplomara. Tranquila, murmuró con una media sonrisa. Casi te caes, pero no hoy. Intenté recomponerme, pero sentía el calor de su mano todavía en mi piel, incluso cuando ya me había soltado. Supongo que ahora te debo otro café, bromeé intentando recuperar la compostura. Él sonrió, una sonrisa lenta que hizo que algo en mi interior se encogiera de una forma nueva. Si sigues así, nunca tendré que hacer el mío otra vez. Me mordí el labio y me apresuré a mi asiento, sintiendo una extraña electricidad recorriéndome. Durante todo el trayecto, no pude evitar mirarlo a través del espejo retrovisor, con mis pensamientos enredándose en formas que nunca antes había experimentado. Esa tarde, al final del día, las cosas dieron un giro inesperado. Había escuchado rumores entre los profesores. Decían que Emilio había recibido una oferta de trabajo mejor pagada y que estaba considerando aceptarla. La noticia se asentó en mi pecho como un peso insoportable. No tenía derecho a sentirme así, pero no podía evitarlo. Cuando subí al autobús, intenté disimular, pero la inquietud me quemaba por dentro. ¿Algún gran plan para el futuro? Pregunté con voz ligera, fingiendo desinterés. Emilio me miró a través del espejo retrovisor. La lluvia caía suavemente contra las ventanas, cubriendo la ciudad de reflejos acuosos. Él no respondió de inmediato. Aún no estoy pensando, dijo finalmente. El viaje transcurrió en silencio. Pero cuando llegamos a mi parada, algo en mí se negó a salir. Me quedé en la puerta, sintiendo la humedad del aire, la tensión en mis músculos. «¿Entonces, te vas?», pregunté sin rodeos. Él no contestó enseguida. Su mirada era intensa, pero también contenía algo que no supe identificar. «Es una buena oportunidad». Mi pecho se oprimió. «No quiero que te vayas». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El silencio entre nosotros se volvió pesado. Sé que es egoísta. Sé que tienes derecho a seguir adelante, a encontrar algo mejor, pero esto, señalé el pequeño espacio entre nosotros. Esto significa algo, ¿verdad? Emilio suspiró, pasándose una mano por la nuca. Importa, admitió en un susurro. Mi corazón se aceleró. Entonces, ¿por qué te vas? Porque pensé que era lo correcto. Fruncí el ceño. ¿Para quién? Él soltó una risa corta y amarga. Para ti. Para mí. No lo sé. La lluvia seguía cayendo, formando pequeños ríos en la acera. El sonido de un coche pasando rompió el silencio, pero ninguno de nosotros se movió. Finalmente, Emilio habló de nuevo. No estaba seguro de si quedarme era siquiera una opción. Inspiré hondo, mi mente dando vueltas. Y por primera vez en días sonreí. Porque entendí que la decisión ya estaba tomada. El autobús era el mismo. La ruta no había cambiado. Pero todo se sentía diferente. Desde aquel día, algo en la forma en que Emilio y yo nos mirábamos había cambiado. Era sutil, apenas perceptible para los demás, pero para mí era imposible de ignorar. Cada intercambio de palabras, cada instante que compartíamos en aquel espacio reducido, estaba cargado de algo más. Una mañana, cuando subí al autobús, la niebla cubría la ciudad como un manto espeso. Emilio estaba ahí como siempre,
con su uniforme perfectamente abrochado y sus dedos envueltos alrededor de la taza de café que yo le había dado días atrás. Mañana, dije, mi voz más baja de lo habitual. Mañana, Isabela. Sus ojos se demoraron en los míos por un segundo más del necesario. Me mordí el labio y me apresuré a mi asiento, sintiendo mi piel arder bajo su mirada. Algo estaba ocurriendo entre nosotros. Una tarde, después de un día agotador, el autobús se vació hasta quedar solo él y yo. Estaba lloviendo de nuevo. Observé las gotas deslizarse por el cristal, perdida en mis pensamientos. ¿En qué piensas?, preguntó su voz grave. ¿En qué me gusta la lluvia? ¿Sí? Pensé que la odiabas. Me giré hacia él. ¿Y eso? Siempre frunces el ceño cuando llueve. Me sorprendió lo mucho que había notado de mí. No la odio, solo que a veces me hace pensar demasiado. Emilio se inclinó ligeramente hacia el volante. ¿Y en qué piensas ahora? Mi garganta se secó. En ti. Pero no podía decirlo en voz alta. En nada importante. Él sonrió de lado, como si entendiera perfectamente lo que no había dicho. Un relámpago iluminó el cielo, y la luz del autobús parpadeó un instante. Me estremecí. ¿Tienes frío?, preguntó. Negué con la cabeza, pero él ya estaba desabrochándose la chaqueta. Antes de que pudiera protestar, la colocó sobre mis hombros. Tómala. Estás temblando. El calor de la tela impregnada con su olor me envolvió, y mi piel reaccionó al instante. Tragando saliva, agarré los bordes de la chaqueta y cerré los ojos por un momento. Gracias. No hay de qué. Su voz era suave, casi íntima. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití quedarme en el autobús un poco más, envuelta en su abrigo, con la sensación de que algo invisible nos unía. Pero la realidad no tardó en golpearme. 2 días después, escuché un rumor que me heló la sangre. Dicen que Emilio ya aceptó la oferta, que solo está esperando terminar la semana para irse. El aire abandonó mis pulmones. No. No podía ser. No después de todo lo que había pasado. Aquella tarde, mientras subía al autobús, supe que tenía que preguntarle. ¿Es cierto? Emilio no fingió ignorancia. Sí. Mi corazón se apretó. ¿Cuándo? El viernes. El viernes. En 3 días. Me agarré de las correas de mi mochila con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Y eso es todo? Él suspiró. Isabela. No. No hagas eso. No pongas esa voz como si esto fuera inevitable. Por primera vez, vi algo parecido a culpa en sus ojos. No es tan fácil. No. No lo es. Pero tampoco es imposible. Nos quedamos en silencio, mirándonos como si el mundo se hubiera reducido solo a nosotros. La lluvia golpeaba con más fuerza contra los cristales, marcando el ritmo de algo que aún no comprendía del todo. Pero entendí algo en ese instante, no podía dejarlo ir sin luchar. El jueves amaneció con un cielo encapotado. El último día antes de que todo cambiara. Mi corazón pesaba en el pecho mientras subía al autobús. Emilio estaba ahí como siempre, pero había algo diferente en él. Quizás era la forma en que sus dedos apretaban el volante, la manera en que evitaba mi mirada. Nos habíamos pasado toda la semana fingiendo que nada pasaba. Pero ahora, con la despedida tan cerca, la realidad era imposible de ignorar. Cuando el autobús se vació al final del día, me quedé atrás. No podía irme sin decir lo que necesitaba. ¿De verdad te vas? Mi voz apenas era un susurro. Emilio cerró los ojos un instante antes de asentir. Sí. Mis dedos se tensaron en mi falda. No quiero que te vayas. Él exhaló lentamente. Isabela, no me digas que es lo correcto. No me digas que es lo mejor para ti.
Porque sé que no es solo eso. Se hizo un silencio espeso. Fuera, la lluvia golpeaba con suavidad el cristal, igual que aquel día en que me dio su chaqueta. Tienes razón, susurró finalmente. No es solo eso. Mi pulso se aceleró. Entonces, ¿por qué? Él soltó una risa sin humor, pasándose la mano por la nuca. Porque esto, su voz se quebró ligeramente. Esto no debería estar pasando. Mi estómago se encogió. Pero está pasando. Nuestras miradas se encontraron, atrapadas en algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. No quiero hacerte daño, dijo en voz baja. Me mordí el labio. No me estás haciendo daño. Me duele más que te vayas. Su mandíbula se tensó, sus ojos recorrieron mi rostro, como si intentara memorizar cada detalle. ¿Qué quieres que haga, Isabela? Su voz sonó rota, desesperada. Respiré hondo y por primera vez fui completamente honesta. Quiero que te quedes. Hubo un instante en el que el mundo pareció detenerse. Entonces dio un paso hacia mí. El aire entre nosotros se volvió denso, cargado de todo lo que no habíamos dicho. Su mano se deslizó con suavidad por mi muñeca, apenas un roce, pero suficiente para hacer que mi piel ardiera. Tragué saliva, sintiendo su proximidad. Era la primera vez que estábamos tan cerca. Dime que pare, susurró. Mi respiración se entrecortó. No quiero que pares. Y entonces, con una suavidad infinita, su pulgar acarició la parte interna de mi muñeca. Un simple toque, pero que me recorrió como un incendio. La lluvia seguía cayendo, el autobús estaba en silencio, y en ese instante, entendí que no había marcha atrás. Algo entre nosotros se había roto o quizá finalmente se había formado. El viernes llegó demasiado rápido. El autobús esperaba en el mismo lugar de siempre, pero esta vez todo era distinto. Era su último día. Subí con el corazón golpeando fuerte en mi pecho. Mis manos estaban frías, mi garganta seca. Sabía que después de hoy, todo lo que habíamos compartido sería solo un recuerdo. Emilio me miró, pero no dijo nada. No hacía falta. Tomé mi asiento, mirando por la ventana mientras el autobús avanzaba por las calles que conocía de memoria. Pero esta vez, no podía concentrarme en los edificios ni en las personas afuera. Solo podía pensar en él. Cuando el autobús se vació al final del día, me quedé en mi asiento. No podía bajar. No todavía. El motor se apagó. Emilio se giró en su asiento y me miró. Isabela, no quiero que te vayas. Lo dije otra vez, aunque sabía que no cambiaría nada. Pero entonces él se levantó. Sus pasos resonaron en el autobús vacío hasta que estuvo frente a mí. Me miró como si quisiera decir algo, pero en su lugar, levantó la mano y acarició mi mejilla. Mi piel ardió bajo su tacto. Cerré los ojos, dejando que su pulgar se deslizara lentamente sobre mi pómulo, apenas un roce, pero suficiente para dejarme sin aliento. Cuando volví a abrir los ojos, sus labios estaban peligrosamente cerca. No me hagas esto, susurró. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría escucharlo. Entonces dime que no significó nada. Su mandíbula se tensó. No puedo. Y eso fue suficiente. Antes de que pudiera decir algo más, él bajó la mano y dio un paso atrás. La distancia entre nosotros se sintió como un abismo. Tengo que irme, dijo, aunque su voz sonaba como si estuviera rompiéndose. Mis labios se entreabrieron, pero no había palabras suficientes para detenerlo. Lo vi alejarse, cada paso más pesado que el anterior. Cuando la puerta del autobús se cerró, sentí que algo dentro de mí se cerraba también. Salí a la calle sintiendo la lluvia empaparme. Pero esta vez no me importó. Me quedé allí de pie, viendo cómo el autobús desaparecía en la distancia. Se había ido.
pero algo dentro de mí me decía que aquella historia aún no había terminado.